La fachada en ruinas de la fábrica abandonada de Millbrook se alzaba ante nosotros con sus ventanas rotas, mirándonos como ojos huecos. Solo éramos un grupo de amigos en busca de emociones. Exploradores urbanos en busca del lugar perfecto para hacer unas fotos chulas. Algunas fotos frescas. Poco sabíamos que estábamos a punto de tropezar en una pesadilla que pondría a prueba mejor nuestra voluntad de sobrevivir y nos cambiará para siempre. Mi nombre es Jake, y siempre he estado fascinado por lugares abandonados. Hay algo inquietante pero hermoso sobre un edificio dejado a decay y naturaleza, lentamente reclamando lo que el hombre ha desechado. Así que cuando mis amigos y yo oímos hablar de la antigua fábrica Millbrook en las afueras de la ciudad, sabíamos que teníamos que comprobar que fuera había 5 de nosotros. Ese día yo, mi mejor amigo Tom, su novia Sarah y nuestros amigos Mike y Lizzie, que habíamos hecho este tipo de cosas antes, pero nunca en un lugar tan grande o aislado como nos acercamos a la fábrica, me sentí una mezcla familiar de la emoción y la aprensión. La valla de tela metálica que rodea la propiedad estaba oxidado y se dobló lo suficientemente fácil de deslizarse a través de nuestro camino, a través del aparcamiento cubierto de maleza. Nuestros pasos crujían sobre cristales rotos y grava. Este lugar es espeluznante como el infierno. Lizzie susurró su cámara allá afuera, y sacando fotos. Ese es el punto. No es. Mike sonrió, pero pude ver que él estaba un poco nervioso. También encontramos una puerta lateral que estaba colgando de sus bisagras, y se deslizó dentro del interior. Era oscuro y mohoso, años de polvo y decadencia, llenando las fosas nasales, rayos de sol corriente a través de agujeros en el techo, iluminando mohes danzantes de polvo. Separémonos. Tom sugirió que cubriríamos más terreno de esa manera. Yo no estaba muy entusiasmado con la idea, pero todos los demás parecían entusiasmados con ella. Acordamos reunirnos en la entrada en 1 hora y partimos en diferentes direcciones que hice mi camino más profundo en el fábrica, con el haz de mi linterna a través de la oscuridad. El lugar era un laberinto de maquinaria oxidada y estanterías. Cada paso resonaba ominosamente, y más de una vez me asusté a mí mismo con mi propio reflejo en una ventana mugrienta. En lo que parecía una antigua zona de oficinas, cuando oí un movimiento arrastrando los pies demasiado pesado para ser una rata u otro animal, me congelé mi corazón de repente y me quedé helado sonando pequeña en el vasto espacio. No hubo respuesta linterna. Alrededor de la habitación, nada parecía fuera de lugar, pero no podía quitarme de encima la sensación de que no estaba solo. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose rápidamente, pasando una puerta al final del pasillo. Era demasiado grande para ser cualquiera de mis amigos. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me ganó hacia la puerta, cada nervio en alerta. Cuando llegué al umbral, oí voces bajas, susurros ásperos, que definitivamente no pertenecían a ninguno de mis. Me asomé por la esquina, y mi sangre se enfrió en lo que debía ser la planta principal de la fábrica. Vi a 3 hombres estaban reunidos alrededor de una colección de cajas, pasando paquetes entre ellos. Incluso desde la distancia sabía lo que estaba viendo. Era un negocio de drogas. Haber hecho un ruido, un jadeo, o un movimiento de mis pies, porque de repente, uno de los hombres levantó la vista por un momento. El tiempo pareció detenerse. El infierno se desató. ¡Hey! El hombre gritó alcanzando algo en su cintura. Yo no esperé a ver qué era, me di la vuelta y corrí. Podía oír gritos y pasos detrás de mí. Mientras atravesaba la fábrica, mi mente estaba acelerada. Sabía que necesitaba encontrar a mis amigos para advertirles. Teníamos que salir de aquí. Ahora doblé una esquina y me estrellé contra Tom. Los dos caímos en una maraña de Jake. ¡Qué demonios, hombre! Tom gimió frotándose la cabeza. Sin tiempo, jadeé. Me puse de pie. Tenemos que irnos ahora. ¿Dónde están los otros? La urgencia en mi voz debe haberle llegado, porque no hizo más preguntas. Sarah está ahí abajo, señaló. No sé a dónde fueron Mike y Lizzie. Encontramos a Sarah rápidamente y les di una explicación apresurada. Mientras nos movíamos, ojos se abrieron de miedo cuando se dieron cuenta del peligro que corríamos. Necesitamos encontrar a Mike y Lizzie. Sarah dijo, que su voz temblorosa. Asentí. Pero antes de que pudiéramos decidir un plan, oímos un grito. Era Lizzie. Corrimos hacia el sonido.
La precaución olvidada en nuestra desesperación por de llegar a nuestra amiga. Irrumpimos en una gran y vimos a Lizzie acorralada en una esquina, uno de los hombres avanzando sobre ella. Mike estaba en el suelo. No se mueve sin, y no me lo puedo creer, de un tubo oxidado del suelo. Y al hombre por sorpresa y le di un golpe en el hombro. Cayó con un grito de dolor. Corrí, le grité a Lizzie que no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Tom estaba revisando a Mike. Está respirando. Respirando, informó, que creo que está inconsciente. El hombre que golpeé se estaba poniendo de pie, el asesinato en sus ojos. Detrás de él podía ver a sus 2 compañeros entrando a la habitación. Chicos, habéis elegido el lugar equivocado para jugar al explorador. Uno de ellos gruñó. La única salida estaba detrás de los hombres. Los hombres, y ellos estaban bloqueando nuestro camino. Mi mente corrió tratando de encontrar una salida de esta pesadilla, que es cuando lo vi en un cinturón que llevaba a un nivel superior. Si pudiéramos llegar hasta allí, tal vez podríamos encontrar otra salida del cinturón. Sí sé. A Tom. Necesitamos subir allí. Él asintió comprensión. Inmediatamente a la cuenta de 3 susurró. Nos movimos como uno, Tom y yo. Agarramos a Mike por debajo de los brazos y corrimos hacia la cinta. Sarah y Lizzie estaban justo detrás. Los hombres fueron sorprendidos por nuestro movimiento repentino. Tomó un segundo para reaccionar, pero ese segundo era todo lo que necesitábamos. Subimos por la cinta transportadora oxidada, los bordes afilados cortando nuestras manos. Oía a los hombres gritar los pasos que golpeaban como dieron Chase. Nosotros llegamos al nivel superior y nos encontramos en un laberinto de pasarelas y pasarelas suspendidas. La fábrica se extendía debajo de nosotros, un laberinto de sombras y oxidado metal oxidado. Miré frenéticamente a mi alrededor. Señalé una puerta en el otro extremo de la, estaba marcada con una señal de salida. Corrió a través de las pasarelas de toda la estructura. Temblaba bajo nuestros pies detrás de nosotros. Podía oír a los hombres subiendo que nos siguieran. Llegamos a la puerta. La abrí de un tirón, revelando una escalera de incendios oxidada sin dudarlo. Estábamos a mitad de camino cuando oí un disparo. El sonido hizo eco a través de la fábrica, haciéndonos estremecer. Grité. Prácticamente caímos por los últimos pisos, nuestros pies en los escalones de metal, tan pronto como en cuanto tocamos el suelo. Corrimos, no paramos corriendo hasta que llegamos al coche de Tom, aparcado a unas manzanas de distancia. Nos amontonamos en él. Mike todavía aturdido pero consciente ahora, y Tom salió de allí como si el mismo diablo nos persiguiera. Estábamos millas de distancia de la fábrica, de largo fuera, que finalmente nos permitimos respirar lo que acababa de pasar. Lizzie preguntó, su voz apenas sobre un susurro. Yo les conté todo lo que había visto sobre el negocio de drogas y la persecución mientras hablaba, la realidad de lo que acabábamos de pasar, sobre si ir a la policía. Pero el miedo se impuso, conexiones, lo que si vinieron después de nosotros o a nuestras familias. E hicimos un pacto de nunca hablar de lo que pasó. Nadie. Ese día nos cambió a todos. Habíamos ido buscando una emoción y encontramos terror. En cambio, las pesadillas duraron semanas. Meses para algunos de nosotros. Cada ruido inesperado nos hacía saltar calle, una amenaza potencial, pero también nos unía más. Nos enfrentábamos a la muerte y salíamos por el otro lado. Ese tipo de experiencia te une de una manera, nada más puede hacerlo. Explorar de nuevo después de que la emoción no valía la pena el riesgo. Pero a veces cuando paso por un edificio abandonado, no puedo evitar preguntarme qué secretos, y me estremezco al recordar el día en que nuestra curiosidad casi nos mata. Fábrica Millbrook sigue en pie, por lo que un monumento decadente a una industria moribunda, y un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en lugares olvidados. Si alguna vez te ves tentado a explorar tal lugar, recuerda nuestra historia. A veces los verdaderos monstruos no son los fantasmas del pasado, sino los peligros del presente. La luz fluorescente parpadeante sobre mí zumbaba como un insecto enfadado, arrojando un inquietante resplandor sobre los vacíos pasillos. Era otra noche, tranquila noche, en el complejo de oficinas Oak Ridge. O eso poco sabía, que en cuestión de horas, estaría luchando por mi vida, atrapado en un lugar que una vez considerado mundano y seguro. Mi nombre es Carlos, y he sido el conserje nocturno en Oak Ridge durante los últimos años. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas facturas.
y me permite trabajar en mis novelas durante las horas tranquilas. Conozco cada rincón y grieta de este lugar, desde la oficina del CEO, en el último piso, hasta los mohosos armarios de suministros del sótano. Pero en esa fatídica noche, incluso mi íntimo conocimiento del edificio no sería suficiente para mantenerme a salvo. Empezó como cualquier otro turno. Llegué por la tarde, justo cuando los adictos al trabajo se dirigían a sus coches. Asentí con la cabeza a Margory, de contabilidad. Contabilidad, mientras pasaba sus brazos llenos de archivos que probablemente se llevaba a casa, me dio una sonrisa cansada de la noche. Yo le pregunté sosteniendo la puerta abierta para ella. Ya sabes cómo es la temporada de impuestos. Carlos suspiró. Hasta mañana. Si hubiera sabido que esas serían las últimas palabras que intercambiaríamos, que no se puede hacer nada, mis rondas en el último piso. Aspirar las alfombras, vaciar la basura, limpiar las superficies. Era trabajo sin sentido, dejando mi imaginación libre para vagar. Estaba profundamente en el pensamiento sobre la trama de mi última historia, cuando oí un golpe seguido de maldiciones. Maldición, me congeló mi mano todavía en el mango de la aspiradora. El sonido provenía del piso de abajo, tercer o cuarto piso. Mi primer pensamiento fue que Marjorie había vuelto por algo que había olvidado. Pero Margory no maldijo. Así, cautelosamente, hice a la escalera las luces de emergencia. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras mientras descendía. Mi corazón latía más fuerte a cada paso. Al llegar al cuarto piso, escuché voces bajas, susurros urgentes, que definitivamente no pertenecían a nadie que debiera estar en el edificio. A estas horas abrí la puerta, solo un resquicio, y me asomé en la oficina oscura. Lo que vi, me heló la sangre. 3 hombres vestidos todos de negro estaban metódicamente en los escritorios, y archivadores se movían con un propósito claro, buscando algo específico. Uno de ellos sostenía una pequeña linterna, bailando por la habitación, mientras buscaban intrusos ladrones. Y yo sola en el edificio. Con ellos en el edificio. Con ellos la puerta se cerró en silencio. Mi mente corriendo. Pero mi móvil estaba en mi taquilla. Teléfono estaba en mi armario en el sótano. Las líneas de tierra en este piso serían inútil. El sistema telefónico automáticamente apagado después de horas para prevenir abuso de larga distancia. Tenía que ir a la oficina de seguridad en la planta baja. Tenía una línea telefónica separada y acceso directo a la policía. Como pude, empecé a bajar las escaleras. Acababa de llegar al tercer piso cuando oí abrirse la puerta de la escalera que estaba encima de mí. Estaban bajando. El pánico se apoderó de mí. Y me metí rezando para que no me vieran, no me habían visto. Podía oír sus en el hueco de la escalera. Descendieron comprobar este piso. Oí a uno de ellos decir que necesitamos encontrar esos archivos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Miré a mi alrededor frenéticamente en busca de un lugar para ocultar el abierto. La distribución de la oficina dejaba pocas opciones. Pero entonces vi el armario de suministros. Me lancé a través de la habitación con una mueca de dolor en cada pisada que parecía eco en el silencio. Acababa de cerrar la puerta cuando los oí entrar. El suelo apretado contra la pared del fondo del armario, rodeado de olor a productos de limpieza y papel. Intenté a través de los listones de la puerta. La puerta podía ver haces de linterna barriendo la oficina. Nada aquí, uno de ellos gruñó, después de lo que me pareció una eternidad, a la siguiente piso. Esperé hasta que no pude oír sus pasos antes de permitirme respirar con normalidad. Pero sabía que no podía quedarme aquí. Tenía que llegar a esa oficina de seguridad. Abriendo la puerta del armario, me asomé a la oscuridad. El suelo parecía vacío. Me arrastré hacia el hueco de la escalera, cada nervio en alerta máxima. Acababa de llegar a las escaleras cuando escuché un grito desde arriba. «Hey, hay alguien ahí abajo». Me habían visto. Corrí tomando las escaleras de 2 en 2. Volé hacia abajo, hacia la planta baja, y no sé qué hacer, pisadas resonando en las paredes de hormigón. Salí disparado de la escalera y entré en el vestíbulo principal. La oficina de seguridad estaba justo al otro lado del atrio. Cuando una figura se puso delante de mí, me detuve bruscamente. Casi me caigo. En mi prisa por cambiar de dirección, el hombre se abalanzó sobre mí. Pero años de maniobras con mi carrito de la limpieza, con mi carro de limpieza,
Me habían hecho ágil su agarre y corrí hacia los ascensores. Pulsé repetidamente el botón de llamada sabiendo que era inútil los ascensores. Los ascensores estaban cerrados por la noche. Los ascensores había una puerta marcada mantenimiento. Más allá de ella una escalera que conducía a la azotea. Abrí de un tirón la puerta y empecé a subir con los brazos ardiendo el esfuerzo por encima de mí. La puerta de mantenimiento se abría de golpe, me seguían hacia arriba. La escotilla de acceso al tejado y la empujé para abrirla tragando el aire fresco de la noche, mientras subía al tejado cubierto de grava. Las estrellas titilaban en lo alto ajenas al drama que se desarrollaba bajo ellas. Corrí hacia el borde del tejado, buscando una forma de bajar. No había ninguna, estaba atrapado. La escotilla golpeó que se abriera tras de mí. Me volví para ver a los 3 hombres subiendo al tejado, sus caras de rabia y esfuerzo. En ninguna parte. No hay donde correr. Ahora uno de ellos se burló avanzando hacia mí. Retrocedí hasta que sentí el muro bajo al borde del tejado, contra no sé qué hacer con el no sé quién eres, ni lo que quieres. Pero no diré nada. Solo déjame ir el hombre a la cabeza. Una figura alta de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla. No puedo correr ese riesgo. Se abalanzó sobre mí. En ese momento el tiempo se ralentizó su mano, su malicia en sus ojos, y tomé una decisión. Salté el muro bajo por un momento. Por un momento me quedé sin aliento. Entonces mis pies golpearon algo sólido, la plataforma de lavado de ventanas en su lugar por el equipo anterior. Ese día, oí gritos de sorpresa desde arriba mientras frenéticamente los controles. La plataforma se puso en movimiento lentamente descendiendo por el lateral del edificio. Pero no estaba a salvo, todavía podía ver a uno de los hombres que se inclina sobre el borde del techo, apuntando con lo que parecía una pistola. Contra el lado del edificio, cuando el primer disparo rebotó en la plataforma metálica. El segundo disparo destrozó uno de los cables de soporte. La plataforma se inclinó peligrosamente y tuve que agarrarme a la barandilla para no caer. Todavía estaba a 4 pisos, demasiado alto para saltar. Fue cuando vi una ventana abierta en el tercer piso. Era un largo tiro, pero era mi única mientras la plataforma se balanceaba salvajemente. Y en un momento pensé que había calculado mal. Entonces mis manos se agarraron al alféizar de la ventana. Se disparó a través de mis brazos. Mientras me arrastraba me desplomé en el suelo de una oficina vacía. No me permití ni un momento para descansar. En la escalera, bajaban por mí, corrí hacia los ascensores, pero había un teléfono de emergencia a las puertas, y agarré el teléfono. ¿Cuál es su emergencia? Nunca me había alegrado tanto de oír esas palabras en mi vida. Nunca me alegré tanto de oír esas palabras. Los siguientes minutos fueron borrosos. Con el operador escondido en el ascensor hasta que oí el hermoso sonido de las sirenas de la policía acercándose. Would-be ladrones fueron capturados tratando de huir del edificio. Resultó que estaban tras información confidencial de clientes arruinado vidas. Si hubiera caído en las manos equivocadas. Ambulancia. Una manta de choque alrededor de mis hombros. Vi cómo se llevaban a los hombres con esposas, uno de ellos. El líder con cicatrices. Me llamó la atención en un coche de policía. La mirada que me echó me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Declaración a la policía. Y luego me fui a casa, a mi mujer preocupada y a mis hijos dormidos. Mientras los abrazaba, me di cuenta de lo cerca de no volver a verlos. Ya no trabajo de noche. La empresa me ofreció un puesto diurno con mejor, en parte por gratitud, en parte por culpa de la falta de seguridad que me había puesto en peligro. A veces cuando salgo de la oficina por la tarde y veo al conserje nocturno empezando su turno. Siento una punzada de algo de miedo, simpatía. No estoy seguro de querer advertirle para decirle que tenga cuidado y esté siempre alerta, pero no lo hago. Asiento y sonrío, y espero que sus noches sean más tranquilas que las mías. Y mientras conduzco a casa, agradezco lo mundano por lo ordinario, porque ahora sé lo rápido todo puede cambiar, lo delgada que es la línea entre la rutina y el terror, y nunca una noche sin incidentes por sentado de nuevo. El suave resplandor del televisor parpadeó en la oscura sala de estar, sombras espeluznantes en las paredes. El pequeño Timmy llevaba horas dormido, y yo para una tranquila noche de niñera.
pero mientras distraídamente en mi teléfono, apareció un mensaje que me heló la sangre. Ese momento me di cuenta de que este hogar suburbano se había convertido en el escenario de un aterrador juego del gato, y el ratón, mi nombre es Amy, y he estado cuidando para los Johnson desde hace unos meses. Son buenas personas con un niño dulce, y el trabajo me ayuda a pagar mis libros de texto. Se suponía que era solo otro trabajo de viernes por la noche, pero se convirtió en la experiencia más horrible de mi vida. Mi vida la noche había comenzado con normalidad suficiente. Llegué a 7 de la tarde justo cuando el señor y la señora Johnson, su noche de cita Tim y su year-old hijo ya estaba en pijama ansioso por mostrarme su última creación de Lego. Ahora Amy, dijo la señora Johnson mientras se ponía pendientes Timmy, permitido hora de tableta antes de acostarse. Controles parentales están activados, acceder a sus juegos y sitios web. Yo asentí con la cabeza después de haber oído esto. Spill antes de que no se preocupe. La señora Johnson estaremos si hubiera sabido lo equivocada que estaba. Era después de la izquierda de Johnson Timmy. Y yo cenamos. Él charlaba animadamente sobre escuela y sus amigos. Y yo le escuchaba con media oreja sonriendo y asintiendo con la cabeza alrededor de las 8 de la tarde. Su tableta para su recordar. Justo hora, amigo, le dije. Entonces es hora de dormir. Timmy asintió, ya absorto en cualquier juego que estaba jugando. Me acomodé en el sofá con mi propio teléfono desplazándome por las redes sociales y enviando mensajes a mis amigos a las 9 p.m. Le dije a Timmy que era hora de irse a la cama. Refunfuñó un poco, pero me entregó la tableta sin mucho y le dije que era hora de irse a la cama. Un poco más tranquilo que de costumbre. ¿Todo bien? Timmy, le pregunté, vaciló por un momento y luego dijo, Amy, ¿está bien tener secreto? Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. ¿Qué quieres decir con amigos secretos? Timmy. Él shrugged, no sin mirarme a los ojos. Solo alguien con quien hablo a veces, pero es una alarma secreta. Las campanas empezaron a sonar en mi cabeza. Timmy, ¿quién es este amigo secreto? ¿Cómo usted habla con...? Pero Timmy había callado. Él rodó, se dio la vuelta y se subió las sábanas hasta la barbilla. No importa, buenas noches. Amy, me quedé allí por un momento sin saber qué hacer, que si presionarlo para que me diera más información. Sus padres al final decidí. Y no sé qué hacer en la sala de estar, que yo desbloqueé la tableta. A primera vista todo parecía normal, solo lo habitual, juegos y aplicaciones para niños. Pero entonces noté una aplicación que no reconocí. Parecía un juego de puzzle inofensivo, con un colorido icono de bloques entrelazados. Cuando lo abrí, mi corazón se cayó. No era un juego en absoluto, sino una aplicación de mensajería. Y allí en el historial de chat, había una conversación que me puso la piel de gallina. Mensajes eran de alguien que se hacía llamar Juego. Master Mike. Al principio parecían bastante inocentes, hablando acerca de los juegos y la escuela. Pero como me desplacé el tono. Timmy, recuerda que este es nuestro secreto. No se lo digas a tus padres, o tú no puedo esperar a conocerte en persona. Será muy divertido. A verte muy pronto, tal vez incluso esta noche. Me temblaban tanto las manos, que casi se me cae la tableta. Solo un depredador en línea, preparando a un niño desde lejos. Este Mike estaba planeando venir aquí. Esta noche. Agarré mi teléfono listo para llamar a la policía cuando un mensaje apareció en la pantalla. Era de un número desconocido. Hola. Amy, Timmy está dormido ahora. ¿Por qué no me dejas entrar para que podamos sorprenderlo? El terror me invadió en una ola helada. Él estaba aquí fuera que la casa, corriendo hacia las ventanas de que estaban todas cerradas. Nada más que oscuridad afuera, pero me sentía expuesto y me siento vulnerable. Cortinas, mi mente estaba, y no sé qué hacer. Pero ¿y si él me oyó? ¿Y si él? ¿Y si decidía entrar antes de que llegara la ayuda? Llegar otro mensaje sonó en mi teléfono. Vamos, Amy. No seas grosera. He venido hasta aquí. Silencié mi teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Que lo sentía en la garganta. Tenía que proteger a Timmy. Tenía que pensar escaleras arriba, haciendo un gesto de dolor en cada grieta de las. Timmy seguía durmiendo felizmente, inconsciente del peligro. Suavemente lo desperté. Timmy, susurré, tratando de mantener mi voz tranquila. Tenemos que jugar a un juego que se llama escondite, pero tenemos que estar muy callados. Ok. Timmy asintió. Todavía medio dormido. Yo lo llevé a la habitación de sus padres. Vestidor que yo sabía que estaba allí.
Te escondes aquí, dije empujando a un lado colgando para revelar un pequeño espacio. En la no salgas, hasta que venga a buscarte. No importa lo que oigas. Es muy importante. Timmy asintió de nuevo con los ojos de par en par. Podía sentir mi miedo que aunque no lo entendiera, yo cerré la puerta del armario, y luego la del dormitorio, y la puerta de la habitación, y no sé qué hacer con el cuchillo más grande de la cocina en mi mano, pero era mejor que nada. Mejor que nada. Otro mensaje en mi teléfono me estoy impacientando. Amy, tal vez me voy a dejar. Oí un ruido en la parte trasera de la casa. El sonido de la puerta del patio deslizándose abierta. Él estaba dentro. Me apreté contra la pared al lado de la puerta de la cocina. Cuchillo en alto. Apenas me atrevía a respirar. Podía oír pasos lentos y deliberados moviéndose por la casa. Timmy, una voz de hombre, llamó suavemente. Soy yo. Juego, amo. Mike, he venido a jugar. Los pasos eran cada vez. Más cerca podía ver una sombra acercándose a la puerta de la cocina. En ese momento el tiempo pareció ralentizarse. Vi una mano aparecer alrededor del marco de la puerta, luego un brazo, luego un hombro sin pensarlo. Lancé el cuchillo, un grito de dolor y sorpresa. Y de sorpresa, el hombre retrocedió tambaleándose el brazo donde le había acuchillado. Era alto, corpulento, con barba desaliñada y ojos desorbitados. Nada que ver con la persona que había creado en línea. Usted poco, él gruñó. Se abalanzó sobre mí. Lo esquivé, pero era más rápido de lo que esperaba. Agarró mi muñeca apretando hasta que el cuchillo cayó al suelo. El suelo nos forcejeamos su fuerza. Y no sé qué hacer. Y no me lo puedo creer. Y no sé qué hacer. Y me dijo que no me dejara en paz. Timmy. Yo arañé su mano jadeando y no sé qué hacer en los bordes de mi visión que iba a morir entonces, a través del rugido en mis oídos. Oí el sonido más hermoso del mundo. Sirenas de la policía del mundo. El apretón del hombre, y en el momento en que me di cuenta, y no sé qué hacer, le di en la ingle, y se dobló con un gruñido de dolor, y lo empujé, y le di un empujón, y corrí hacia la puerta abriéndola de un tirón, justo cuando un coche de policía que se detuvo en el camino de entrada. Grité, «¡Está dentro!». Los siguientes minutos fueron borrosos. Los oficiales de policía rodearon la casa, hombre cuyo verdadero nombre más tarde aprendí, era Gerald Hoffman, fue abordado tratando de escapar por la puerta trasera. Timmy fue encontrado a salvo en el armario asustado, pero ileso mientras estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia respondiendo a las preguntas. Vi cómo se llevaban a Hoffman esposado. Me llamó la atención mientras lo metían en el coche de policía, y la mirada que me dio fue puro odio. Me estremecí sabiendo que si la policía no hubiera llegado cuando lo hizo, las cosas podrían haber terminado. Muy de otra manera. Resultó que uno de los vecinos había visto a un hombre extraño merodeando por la casa, y llamó a la nunca. He estado tan agradecido por vecinos entrometidos en mi vida. Los Johnson llegó a casa, a una escena de caos, policía, coches de policía, una ambulancia, su casa, una escena del crimen, que estaban horrorizados por lo que había casi sucedido, e increíblemente agradecidos que yo había protegido a Timmy en los días. La historia llegó a las noticias locales. Noticias locales, fui aclamado como un héroe, pero yo no me sentí como uno. Me sentí asustado, violado y enojado con Hoffman por rezar en un niño inocente, enojado por no haberme dado cuenta antes de lo que enojado con el mundo por ser un lugar donde tales monstruos existen. Yo no cuido del trauma de esa noche, dejó cicatrices que aún están sanando. Pero empecé a trabajar como voluntaria en una organización que enseña a los niños sobre la seguridad en línea. Puedo evitar que incluso un niño de ir lo que Timmy casi hizo. Tal vez algunos bien puede venir de esa noche aterradora. Cada vez que paso por casa de los Johnson, recuerdo el miedo, la adrenalina, el momento en que pensé que todo había. Pero también recuerdo que sobreviví, que protegí a Timmy. Y sé que no importa lo oscuro que el mundo puede ser, siempre hay esperanza, siempre y cuando haya gente dispuesta a enfrentarse a la oscuridad. El olor acre de los químicos quemaba las fosas nasales, mientras me agazapaba detrás de un árbol caído. Mi corazón latía tan fuerte, que estaba de que me delataría posición. Lo que había comenzado como un pacífico excursión, se había convertido en una desesperada lucha por supervivencia. Nunca imaginé que tropezar,
con un laboratorio de metanfetaminas oculto en el bosque. Nos pondría a mí y a mis amigos en peligro, pero aquí estábamos siendo cazados como animales en un bosque que de repente se convirtió en nuestra prisión. Mi nombre es Alex, y siempre me ha gustado el aire libre, así que cuando mis amigos Jake y Sarah sugirieron un viaje de senderismo de fin de semana en los Ozarks, aproveché la oportunidad. Todos los excursionistas experimentados confianza en nuestra capacidad de manejar lo que la naturaleza arrojó nuestro camino. Pero la naturaleza resultó no era la amenaza que teníamos que preocuparnos. Salimos temprano el viernes por la mañana, el aire fresco y lleno de la promesa de aventura. El sendero que habíamos elegido recomendado por un guía local como recomendado por un guía local Trek, para el primer día y medio, fue exactamente eso. Navegamos por empinadas cuestas, cruzamos arroyos balbuceantes y nos maravillamos ante las frondosas copas de los árboles. Era sábado por la tarde. Cuando las cosas dieron un giro, nos habíamos desviado ligeramente fuera del sendero marcado, siguiendo lo que parecía un camino de juego, en busca de un buen lugar para acampar para la noche. Chicos, ¿huelen que Sarah preguntó arrugando la nariz? Olfateé el aire. Definitivamente había un olor extraño y químico que me recordó la vez accidentalmente. Dejé una lata de pintura abierta en mi garaje. Tal vez hay una fábrica cercana. Jake sugirió, pero sonaba inseguro. Deberíamos habernos dado la vuelta, pero la curiosidad nos pudo. Continuamos siguiendo el olor como empujamos a través de un denso matorral. Los árboles de repente se abrieron en un pequeño claro. Lo que vimos nos hizo congelar en nuestras pistas. En medio del claro, estaba una cabaña en ruinas. Pero no fue el edificio que llamó nuestra atención. Fue la colección de equipos esparcidos a su alrededor, contenedores de plástico, tanques de propano y otros parafernalia que solo había visto en programas de crimen santo. Jake susurró. «Es eso. Es lo que creo que es», antes de que Sarah o yo pudiéramos responder. Oímos voces ásperas y enfadadas que venían del interior. «La cabaña, agáchate». Siseé dejándome caer al suelo detrás de un tronco caído. Jake y Sarah siguieron nuestro ejemplo en la tierra húmeda, a través de una brecha. En el de un tronco pude ver a dos hombres salir de la cabaña. Discutían sobre algo. Creo que no se parecían en nada como los estereotipados cocineros de metanfetamina que había visto en la televisión. Estos tipos eran burly, con ojos duros, y ropa que había visto y estaban armados. «Necesitamos que salir de aquí». Sarah susurró la voz temblorosa. Asentí lentamente, comenzando a retroceder, pero mientras me movía, mi mochila se enganchó en una rama, y el chasquido resultante parecía resonar a través del claro las cabezas de los hombres. Dirección. Lo que era que uno de ellos gruñó. Probablemente solo un animal. El otro contestó, pero él no sonó, y nos quedamos tumbados apenas respirando, rezando para que no investigaran por un momento. Pareció que la suerte de nuestro lado. Los hombres volvieron a su conversación. Entonces Jake estornudó. No fue fuerte, pero en el tenso silencio, bien podría haber sido un disparo. «Hay alguien ahí fuera», uno de los hombres gritó. No esperamos a ver qué pasaba. Nos pusimos en pie y corrimos a través de la maleza sin miramientos. Sin tener en cuenta el sigilo detrás de nosotros, oír gritos y el sonido de la persecución. «Separémonos», les grité a Jake y Sarah. «Reúnanse. De vuelta al coche si podéis». Pero esperaba que confundiera a nuestros perseguidores. Me desvié a la izquierda mientras Jake y Sarah iban a la derecha. Nunca había corrido antes, ramas azotándome, amenazando con hacerme tropezar a cada paso. Con cada paso mis pulmones ardían y mis piernas, pero el miedo me hizo seguir adelante. Podía oír a alguien detrás de mí ganando, y el miedo me hizo seguir. Y vi a uno de los hombres, su cara retorcida de rabia. No metros detrás de mí en mi momento de distracción. Mi pie se enganchó en una ruta, caí con fuerza. Me caí por una pequeña pendiente, y el dolor se apoderó de mi tobillo mientras intentaba levantarme. «Te tengo ahora, pequeño bastardo». El hombre gruñó saliendo de los árboles por encima de mí. Desesperado. Agarré un puñado de tierra y hojas y se lo lancé a la cara. Él maldijo momentáneamente cegado, y yo usé, y el dolor de mi tobillo no me dejaba correr. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero la adrenalina me empujaba. No tenía ni idea de a dónde iba, ningún plan. Más allá de la huida,
Mientras corría el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los árboles eran más densos. Aquí la maleza más espesa. Se estaba oscureciendo también. El sol poniéndose detrás de las montañas. No sé cuánto tiempo corrí, minutos u horas. Cada sonido me hizo estremecer. ¿Era mi perseguidor? ¿O solo los ruidos naturales del finalmente? Cuando sentí que no podía dar otro paso, lo vi una pequeña cueva medio escondida por una cortina de enredaderas. Sin vacilar, me zambullí dentro. La cueva era poco profunda, más bien un saliente, pero era suficiente. Me apreté, y no sé qué hacer y no me dejaba respirar. Podía oír el movimiento. Pasos pesados, ramas rompiéndose. Estaba cerca. Sé que estás por aquí en algún lugar. El hombre gritó. Su voz estaba más cerca de lo que esperaba, y tuve que reprimir un jadeo. Cerré los ojos para hacerme invisible. Los pasos se acercaron y se detuvieron justo fuera de mi escondite. Por un momento, que pareció una eternidad, hubo silencio. No me atrevía a respirar. Se alejaron. Esperé hasta que ya no podía oír ningún sonido antes de relajarme un poco, pero sabía que no podía quedarme aquí. Jake y Sarah tenía que conseguir ayuda como tan silenciosamente como pude. Salí de la cueva. El bosque estaba oscuro. Ahora los árboles proyectaban largas sombras. No tenía ni idea de qué dirección tomar, pero sabía que no podía volver por donde había venido. Elegí una dirección, y comencé a caminar intentando favorecer mi tobillo. Lastimado, cada ramita que se quebraba me hizo saltar cada susurro de la hoja. Me tuvo mirando por encima, después de lo que me parecieron horas de ambular sin rumbo. Escuché algo que el sonido del agua corriendo agua. Y si pudiera encontrar el arroyo, podría encontrar mi camino de regreso al sendero. El sendero seguía el sonido. La esperanza me renovaba. Energía como empujé a través de un densa de maleza. De repente me encontré cara a cara con Sarah. Gritos ahogados de la sorpresa. Entonces abrazaron la una a la otra ferozmente. «Oh, Dios mío». Alex, Sarah susurró. Pensé que no sabía si estaba bien. Le aseguré que estaba bien. Era un término relativo a estas alturas. ¿Has visto a Jake? Ella negó con la cabeza. Lágrimas en sus ojos. Nos separamos. He estado escondida tratando de qué hacer juntos. Decidimos seguir la corriente. Tenía que llevar a alguna parte. Y era nuestra de encontrar la salida de esta pesadilla noche, saltando a cada sonido, esperando de que nos persiguieran detrás de cada árbol. Y al amanecer por fin, oímos algo que nos llenó de alivio y pavor, a partes iguales el sonido lejano de vehículos. Cautelosamente nos acercamos al sonido a través de los árboles. Pudimos ver una carretera, y en esa carretera, una vista bienvenida a coches de policía. Resultó que Jake había logrado encontrar su camino de regreso a nuestro coche, y había conducido inmediatamente a la ciudad más cercana, para obtener ayuda de la policía. Nos había estado buscando. Toda la noche. Fuimos escoltados a la seguridad. Miré hacia atrás en el bosque. En algún lugar había hombres peligrosos, y su operación, pero serían encontrados pronto suficiente. Nuestra terrible experiencia se había asegurado de que él fue un borrón de declaraciones policiales, declaraciones de la policía, y los controles médicos de la metanfetamina. Laboratorio de metanfetamina, fue allanado. Los hombres aclamados como héroes por los medios locales. Aunque ciertamente no nos sentimos heroicos. En aquel momento, las pesadillas tardaron mucho tiempo en desaparecer. Pesadillas para mí, para ser capaz de escuchar una rama quebrarse sin estremecerme. Pero al final encontré el camino de vuelta. El bosque, que una vez fue un lugar de paz y aventura, me había mostrado su lado oscuro. Pero también me había mostrado mi propia fuerza, mi voluntad de sobrevivir ahora cuando voy de excursión. Llevo conmigo el peligro puede acechar en los lugares más inesperados, pero también la certeza de que puedo afrontar ese peligro y superarlo. El bosque puede esconder secretos, algunos de ellos mortales, pero no puede ocultar la capacidad del espíritu humano para supervivencia. La luz dorada del atardecer pintó el bosque de tonos cálidos, pero un escalofrío me recorrió la espalda que ver con el descenso temperatura. Mientras miraba por el visor de mi cámara, vislumbré de algo que no debería estar allí, un par de ojos brillantes. Mirándome desde en ese momento me di cuenta de que yo me había convertido en la presa, y el cazador era diferente a todo lo que había encontrado antes de que mi nombre es Jack.
y yo soy un fotógrafo de vida salvaje, he pasado años rastreando y fotografiando algunas de las criaturas más escurridizas del planeta. Desde los leopardos de las nieves del Himalaya hasta los jaguares del Amazonas. Que lo había visto todo, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de enfrentar en la remota selva del noroeste del Pacífico. Noroeste. Había llegado a este particular tramo de bosque antiguo, siguiendo rumores de una especie indocumentada. Tribus locales hablaban de una criatura que caminaba en dos patas, pero estaba cubierto de piel con ojos que brillaban en la oscuridad. Descartado como folclore, pero he aprendido a lo largo de los años que las leyendas, un núcleo de verdad durante días, había estado colocando cámaras trampa y vigilando lugares prometedores que había visto nada más que la vida silvestre habitual, ciervos alces ocasional, oso negro. Pero como el sol comenzó a ponerse en mi quinto día en el bosque, todo cambió. Yo estaba encaramado en un árbol ciego, mi cámara lista mirando un pequeño claro, donde había notado huellas inusuales. Antes de la luz era desvaneciéndose rápidamente, y yo estaba considerando empacar para pasar la noche cuando lo escuché. Un gruñido gutural que parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez ritmo cardíaco se disparó. Pero años de experiencia me mantuvieron quieto, cámara escaneando la línea de árboles a través de mi teleobjetivo, que es cuando los vi dos ojos reflejando los últimos rayos de sol, luz del sol, en una cara que era casi pero no del todo humano. De disparos instintivamente el temblor de la cámara sonando anormalmente fuerte en el bosque silencioso. Tan pronto como bajé la cámara, los ojos se habían ido, pero yo aún podía sentir su presencia observando. Esperando con manos temblorosas comprobé las fotos que acababa de hacer. La mayoría estaban borrosas, inútiles, pero la última era, y no sé qué es lo que me pasa, la sangre se me heló la cara, era Aplaik, pero con y en sus ojos una inteligencia en sus ojos, que era innegablemente sensible animal. Esto era algo más. Mientras la oscuridad caía, supe que tenía que salir de allí. Criatura era claramente consciente de mí, y no quería averiguar si era tan curioso sobre mí como yo estaba sobre él. Yo comencé a empacar mi equipo tan silenciosamente como posible, demasiado consciente del crujido sonidos procedentes de la maleza a mi alrededor. Justo cuando estaba a punto de bajar de mi percha, un chillido que helaba la sangre atravesó la noche. Estaba demasiado cerca. Me congelé una mano en el tronco del árbol, la otra agarrando la bolsa de mi cámara. El bosque se había vuelto mortalmente silencioso, como si todo ser viviente. Entonces lo oí, el sonido de algo grande moviéndose a través del bosque dirigiéndose directamente a mi árbol. El pánico se apoderó de mí, elefantes que embestían y tigres que acechaban. Pero siempre desde una distancia segura o con guías cercanos. Aquí estaba solo, y lo que viniera no se parecía a nada. En mi experiencia, bajé del árbol. Ya no se preocupan por stealth. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, corrí. No tenía ningún plan ni dirección en mente. Instinto me llevó hacia adelante, chocando a través de la maleza, saltando sobre troncos caídos detrás de mí. Persiguiendo a la criatura, se movía con un silencio espeluznante, roto solo por el ocasional chasquido de una rama o el susurro de las hojas. Estaba jugando conmigo. Me di cuenta con creciente horror que podría haberme atrapado en cualquier momento, pero era Dro dibujar en de la persecución. Mis pulmones ardían y mis piernas se sentían de plomo en la oscuridad. Apenas podía ver por dónde iba en mi cara. Raíces amenazaban con hacerme tropezar a cada paso, pero no me atrevía a frenar. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies y me lancé hacia adelante, cayendo por un terraplén empinado. Me recorría el cuerpo mientras rodaba sin poder de detener mi descenso. Cuando por fin me detuve, me quedé tumbado un momento, y sin aliento el sonido del agua corriendo llenaba mis oídos. Había aterrizado cerca de un río, mientras luchaba por ponerme de pie. Dolor en mi tobillo. Una idea. Me golpeó la criatura. Lo que fuera parecía depender si yo pudiera cruzar el río. Yo podría el río. Yo podría ser capaz de lanzarlo fuera de mi rastro. Cojeé hacia el sonido del agua. Mis ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad. El río se cernía ante mí, una cinta negra. Cortando el bosque, era ancho y rápido. Mucho más peligroso de lo que había esperado, pero podía oír el movimiento en el bosque detrás de mí. Estaba sin opciones, respirando hondo. Esperé en el agua helada,
Me quitó el aliento, pero seguí adelante. La corriente tiró de mis piernas amenazando con barrer. Me alejo para cuando llegue a la mitad. El agua me llegaba al pecho, la bolsa de mi cámara. Bolsa de la cámara C. Se sentía como si pesara una tonelada arrastrando justo cuando pensaba que no lo conseguiría. Mis pies se encontraron en el otro lado. Al otro lado. Me arrastré hasta la orilla empapado y temblando, pero no podía descansar. Todavía tenía que poner más distancia, y lo que fuera que me perseguía. Tropecé a través del bosque. La ropa mojada se me pegaba a los dientes. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido. Un potencial perseguidor. Pero poco a poco me di cuenta de que ya no oía nada. Me seguía ya que la adrenalina empezaba a desaparecer. El cansancio necesitaba encontrar un refugio para descansar y tratar de averiguar dónde estaba. En la tenue luz del amanecer, vi un gran tronco hueco. No era lo ideal, pero tendría que hacer. Me arrastré adentro acurrucándome lo mejor que pude mientras yacía temblando, y dolorido pensé en las fotos de mi cámara. Si había logrado capturar lo que pensaba que tenía, lo cambiaría todo. Pero, ¿a qué precio valía la pena el descubrimiento? Terror. Debí quedarme dormido porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol a través de los huecos en el tronco. Por un momento me sentí desorientado, entonces los recuerdos de la noche anterior. Cautelosamente salí de mi escondite. El bosque se veía diferente a la luz del día, menos amenazador, más familiar. Pero sabía que las apariencias engañan. Lo que me había perseguido la noche anterior podría todavía estar ahí fuera. Comprobé mi unidad GPS, aliviado al ver que había sobrevivido al cruce del río. Mi campamento sería una dura caminata con mi tobillo lesionado, pero no tenía elección. Necesitaba volver a la civilización para mostrar a alguien las fotos. Había tomado el viaje de regreso. Fue un borrón de dolor y paranoia. Cada ramita chasqueando me hizo estremecer, cada susurro. Hoja tenía. Me hizo mirar sobre mi hombro, pero nada, no apareció ningún ojo brillante, ningún grito inhumano, y no hay nada que pueda hacer de un bosque, haciendo su día. Cuando por fin llegué a mi campamento, casi lloré de alivio. Mi tienda estaba todavía allí intacta. Recogí rápidamente las manos temblando de cansancio y miedo que necesitaba para salir de estos bosques. De vuelta a mi coche, de vuelta a la seguridad de la caminata a la cabeza de la pista. Fue el más largo de 2 de mi vida. Cuando finalmente vi mi Land Rover golpeado, que podría haber besado, tiré mi equipo en la parte de atrás y salí de allí sin importarme la nube de polvo que estaba levantando. No fue hasta que estuve a millas del bosque, nada más que una mancha verde en mí, en el espejo retrovisor, que me permití relajarme. Lo había logrado, había sobrevivido. Pero como el miedo se desvaneció, la excitación comenzó a tomar su lugar. Visto algo extraordinario, algo que podría reescribir nuestra comprensión del mundo natural. Y yo tenía la prueba. Tan pronto como tuve servicio celular, llamé a mi editor Mark. Le dije mi voz, orar de agotamiento y emoción: no vas a creer lo que tengo. Las fotos causaron sensación, por supuesto. Científicos, criptozoólogos y buscadores de curiosidades descendieron sobre el bosque, pero a pesar de búsquedas exhaustivas, nadie encontró evidencia concreta de la criatura, que a veces en la oscuridad de la noche todavía me despierto con un sudor frío. El eco de ese grito sobrenatural resonando en mis oídos. Nunca he vuelto a esos bosques, y nunca lo haré. Misterios que he aprendido, es mejor dejar sin resolver, pero nunca olvidaré la noche. Me convertí en la presa cazada por algo que no debería existir. Me cambió, me recordó que en el gran esquema de las cosas, los humanos no son siempre el depredador. Y en algún lugar en las profundidades del bosque, algo está esperando para recordarnos que todavía hay lugares salvajes en el mundo. No tenemos el primer arañazo en la pared, era tan tenue que casi no lo vi. Pero cuando tracé con los dedos la superficie rugosa, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo había en la pared de esta vieja cabaña, algo vivo y en movimiento, y como el sol comenzó a proyectar largas sombras sobre la habitación, me di cuenta con creciente horror que yo, que estaba atrapado aquí con lo que fuera mi nombre, es Daniel, y siempre he sido un poco solitario. Así que cuando heredé la cabaña en el bosque de mi tío abuelo, me pareció como la oportunidad perfecta para un poco de paz y tranquilidad. Me había estado sintiendo quemado de mi trabajo en la ciudad,
y la idea de pasar unas semanas rodeado de naturaleza era increíblemente atractiva. La cabaña era exactamente como la recordaba de las visitas de la infancia, una pequeña rústica enclavada en un claro a kilómetros del vecino más cercano. En mi coche de alquiler, una ola de nostalgia casi podía oler el tabaco de pipa del tío abuelo Frank, y oír su profunda risa retumbante. Primeros días fueron dichosos. Durante el día, maravillándome con el frondoso bosque y los arroyos cristalinos por las tardes, me sentaba en el porche con un libro escuchando el coro de grillos y mirando las luciérnagas bailando en la oscuridad que se cernía. La cuarta noche que oí por primera vez un suave arañazo procedente del interior dentro de las paredes. Al principio lo descarté como ratones. La cabaña era vieja después de todo, y no era sorprendente que algunos critters podrían haber hecho su hogar en él. Pero como me acosté en la cama esa noche, los arañazos se hizo más fuerte, más insistente, parecía moverse viajando, de una pared a otra. Esto no era ratón. A la mañana siguiente, examiné las paredes cuidadosamente. Fue cuando encontré las primeras marcas de arañazos largas y profundas. Los paneles de madera eran demasiado grandes para ser de cualquier roedor que yo supiera. Traté de racionalizarlo. Racionalizarlo tal vez era un mapache que de alguna manera se había metido en las paredes, pero en el fondo sabía que eso no encajaba. Arañazos eran demasiado deliberados, demasiado. A medida que avanzaba el día, me encontré saltando a cada quebrada y gemido de la vieja cabaña. Los arañazos sabían, pero el silencio era opresivo, como la calma. Antes de una tormenta, aquella noche no pude dormir en la cama, cada nervio en alerta, esperando que el sonido comenzara de nuevo. Cuando lo hizo, ahora no era solo un arañazo, sino un suave golpeteo como algo pesado moviéndose a través de las paredes. Me levanté de la mesita de noche. Mis manos temblaban de la mesita de noche. Mis manos temblaban el rayo a lo largo de las paredes. Los arañazos de la vieja chimenea, El ruido se detuvo abruptamente, que no me deja dormir el silencio. Entonces lo oí, un sonido que me hiela la sangre. Un gruñido gutural que salía del interior de la pared. Casi se me cae la linterna. No era un animal. Al menos no era un animal. Y no me lo puedo creer, noche acurrucado en el sofá, saltando a cada sonido. Tan pronto como la primera luz del amanecer, estaba en mi coche conduciendo hacia la ciudad. El diner local acababa de abrir cuando llegué. Debía parecer pálido y despeinado, con ojeras bajo mis ojos. La camarera, una amable mujer mayor llamada Betty, me echó un vistazo y me trajo una taza de café. ¿Estás bien, cariño? Preocupación grabada en su cara. Pareces que has visto un... Y me dijo que no era un fantasma sino algo, pero algo que me estoy quedando en mí, en la vieja cabaña de mi tío. Y hay algo en las paredes. La expresión de Betty cambió, un parpadeo de miedo. ¿Fue que Frank viejo?, preguntó. En Willow Creek Road. Asentí sorprendido de que conocieras a mi tío. Ella suspiró mirando alrededor del restaurante vacío, antes de deslizarse en la cabina de enfrente. Todo el mundo por aquí conocía a Frank, dijo, y todo el mundo sabe acerca de qué cabina. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir? Betty se inclinó bajando la voz. Siempre ha habido historias sobre ese lugar. Incluso antes de que tu tío lo comprara. La gente dice que no está bien, que hay algo viviendo en las paredes. Algo que ha estado allí durante mucho tiempo. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal. ¿Qué clase de algo? Ella sacudió. Nadie lo sabe con seguridad. Algunos dicen que es un espíritu enfadado por ser molestado. Otros creen que es algún tipo de criatura que hiberna durante años. Tío, él nunca creyó las historias. Dijo que era solo superstición. Pensé en los arañazos, el gruñido que había oído, que era real. Dije que fuera lo que fuera. ¿Es real? Betty se acercó acariciando mi mano. Mi mano. Escucha, cariño, si yo fuera tu empacaria y dejar algunas cosas, que es mejor. No, pero no podía simplemente irme. La cabaña era mía. Ahora mi responsabilidad. Y una parte de mí, la parte que siempre se sintió atraída por los misterios, quería saber qué se escondía en esas paredes. Pasé el día en la ciudad investigando la historia de la cabaña y comprando suministros, incluyendo un hacha resistente. Cuando el sol comenzó a ponerse, me robé a mí mismo y conduje de vuelta a la cabaña. Arañazos comenzaron tan pronto como cayó la noche, pero esta vez estaba preparado, o eso creía.
Me acerqué a la pared donde el sonido era más fuerte. Hacha en mano con una respiración profunda en la madera vieja. El rasguño paró abruptamente por un momento. Hubo completo. Y un rugido que sacudió los cimientos de la cabaña, los cimientos de la cabaña. La pared frente a mí se abultó hacia afuera. La madera que se astillaba me tambalea hacia atrás levantando el hacha defensivamente. Pero no estaba preparado para lo que emergió. Era como nada que había visto antes. Vagamente humanoide, pero cubierto de espeso pelaje enmarañado. Sus ojos brillaban en la tenue luz fijos en mí, con una inteligencia que era aterradoramente antinatural. Por un momento, nos miramos congelados en mutuo. Entonces se abalanzó. Yo balanceé el hacha salvajemente, sintiendo que conectaba con algo. La criatura aulló un sonido de dolor y rabia, que me hizo correr. Pero fue más rápido. Una mano con garras, me agarro del tobillo tirándome. Me agarro del tobillo, y me tira hacia abajo. Con su cara me soltó, y me puse de pie. Y no me lo puedo creer. Y no sé qué hacer. Y el ruido sordo de sus pasos espoleándome. Y no sé qué hacer. Y no sé qué hacer con las llaves. Y no me lo puedo creer en una maraña de miembros rodando por el suelo del bosque en el suelo del bosque. Su cara estaba a centímetros de la mía, de mi aliento caliente de la decadencia. Y no sé qué hacer en sus ojos brillantes en desesperación. Agarré una piedra del suelo, y la estrellé contra la cabeza de la criatura. Se encabritó, y me puse a llorar en el coche, y cerrando las puertas y cerrando las puertas. El motor rugió a la vida, y me piso neumáticos girando en el espejo retrovisor. Podía ver a la criatura en medio de la carretera. Mirándome alejarse, su aullido de frustración me siguió por la montaña. No paré de conducir hasta que llegué a los límites de la ciudad. Me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el volante. Nunca volví a la cabaña. A un promotor que planeaba derribarla. No le conté lo que vivía en las paredes. Vivía en las paredes. Quizás debería haberlo hecho. Pero ¿quién me hubiera creído? A veces tarde en la noche, todavía me despierto sudor frío. El eco de ese aullido sobrenatural que resuena en mis oídos. Nunca olvidaré esos ojos brillantes, inteligencia alienígena. Y no puedo evitar preguntarme. Esas criaturas podría haber más. ¿Cuánto tiempo se han estado escondiendo en las paredes de casas viejas, en los lugares oscuros? Nunca pensamos mirar una cosa. Es para nunca volveré a mirar una vieja cabaña en el bosque de la misma manera, porque ahora sé que a veces las paredes realmente tienen ojos y garras, y un apetito por los visitantes desprevenidos.